Hace un año guardé estas semillas. Hace un año guardé estas semillas. Estuve en un congreso. Mira, amor, en este congreso que estuvimos. Y hace un año que no me ponía este abrigo. Alguno dirá, fuchi. No, acérquese y lo verá que está limpio, huele rico. Y cuando me lo puse esta mañana, metí la mano dentro de los bolsillos y me encontré estas semillas. Y después de un año seguían en la bolsita. Mire, pastora, en la misma bolsita, ahí la misma semilla que me entregaron, igual de seca, igual de seca. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice en Juan capítulo 12, versículo 24: les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. ¿Lo están escuchando conmigo? Diga: habla, Señor, que tu siervo escucha. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. ¿Y qué quiere decir eso la palabra? Si lo ponen en otra, eso, gracias. Listo. El Señor inmediatamente en el versículo 25 nos lo explica. Y dice: el que ama su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. No sé cuántos llevan así, como estas semillas que yo tenía aquí en este abrigo. Guardados, bien guardados, bien cuidados, pero sin cumplir su propósito. Sin cumplir su propósito. Mire, si esta semilla hubiera sido sembrada, hubiera pasado esto. Quiero que miren este video. ¿Sabías cómo se obtienen las semillas de girasol? Cuando el girasol madura, su gran cabeza se seca y las semillas quedan listas para sacarlas. Los agricultores cortan la flor, la dejan secar al sol y luego la frotan para liberar cada semilla. Después se limpian, se secan y se guardan para comer o volver a sembrar. Y así es todo el proceso para que puedas comer semillas de girasol. Wow. Pero esta semilla, en todo este año que pasó, no pasó nada. Ponga su mano sobre su corazón. Esta semilla debió haberse convertido en algo así de precioso. ¿Lo están viendo desde acá? Y considero que la semilla que sí fue sembrada hoy da fruto para alegrar el corazón de una mujer. Porque la semilla que es sembrada termina dando fruto. ¿Está aquí conmigo? Una vez más voy a leer Juan 12, 24 al 25. ¿Cuántos entendieron esto? ¿Cuántos lo entendieron? Les aseguro que
si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Les dije que hoy íbamos a hablar sobre Romanos capítulo 10, versículo 17, así que vaya conmigo a ese pasaje. Yo quiero hablarles de fe activa. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? Pero ¿cuántos la tienen así? O sea, mire, aquí hay un potencial. Aquí hay un potencial. Pero mientras, ojo a esto, esta semilla no se ponga bajo cobertura, mientras esta semilla no muera bajo la cobertura de la tierra y comience a recibir los nutrientes, se va a quedar así, sola, y no va a cumplir su propósito. Yo ya coseché, gracias, yo tengo que dar gracias a Dios por el que sembró esa semilla de girasol, porque yo recibí un beso. Mire, yo no conozco a la persona que sembró ese girasol, pero cuando lo hizo con un propósito, que yo hoy pudiera honrar a mi esposa. Y alguien dirá, eso es pequeño, pastor. ¿Te imaginas lo que el Señor puede lograr contigo si el potencial que Él ha puesto en ti es sembrado, puesto bajo cobertura, bajo tierra, recibiendo los nutrientes y convirtiéndote en lo que Dios ha dispuesto de ti? ¿Te imaginas? Lo voy a leer en 4 traducciones, Romanos 10, 17. Así, primera traducción, Dios habla hoy. Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra, dígalo conmigo, de Cristo. No, usted no lo dijo, diga, de Cristo. Reina Valera 1960. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y quién es Dios? Diga conmigo, Cristo. Otra vez dígalo, Cristo. Nueva versión internacional. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra, fuerte dígalo, de Cristo. Traducción en lenguaje actual. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Dígalo, de Jesucristo. Diga conmigo, mi campo de batalla es mi mente. ¿Cuántas batallas has perdido ahí en ese campo? ¿Alguien está acá? No sé si te ha pasado, pero yo tuve una época en que mi mente se convirtió en mi peor enemigo. Despertaba y en mi mente, escúcheme, yo comenzaba a pensar en esto: no puedes, no te mereces esta vida. Y escuchaba esto, posiblemente le ha pasado a usted. Dios no te escucha, porque por más que yo clamaba, parecía que la situación no cambiaba. Pero eso me lo decía mi mente. Y a mí no me pasó esto, pero tal vez si te está pasando a ti. Tu mente te está diciendo: a nadie le importas. Así pues, la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra
de Cristo. Y cuando nosotros le damos cabida a todos estos pensamientos negativos, esos pensamientos negativos terminan dominando, ojo aquí, atentos por favor, terminan dominando nuestra fe. Y nosotros como seres humanos buscamos darnos ánimo, tratamos de pensar en positivo. Alguien de repente viéndote pasar por una situación difícil en donde no sabes qué hacer con tu mente, te han dicho: piensa en positivo, piensa en positivo, piensa en positivo. ¿Te han dicho eso? Pues yo quiero corregir eso en tu vida. Yo, en medio de mi proceso, descubrí que el positivismo no mejora nada. Yo me levantaba diciendo: hoy no voy a llorar, hoy voy a estar bien. Yo me levantaba diciendo: hoy no voy a pasar por esos momentos de ansiedad, hoy no voy a estar deprimido. ¿Y sabe qué sucedía? Me la pasaba ansioso, llorando, deprimido, porque el positivismo no cambia nada. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero la fe activa, no esta fe, míreme para acá, no esta fe que está encerrada, no esta fe que dice: ok, voy a ir a la iglesia y me voy a congregar, pero pues de resto no voy a hacer nada más. ¿Para qué Dios me dio a mí ese potencial de fe? Para que lo ponga en acción. Diga conmigo: fe activa. Dígalo fuerte, diga: fe activa. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes han recibido una medida de fe, y con esa medida de fe ustedes le pueden decir a la montaña que se mueva. ¿Y qué dijo Jesús? Que la montaña se movería. Un gran hombre de Dios en otra nación necesitaba construir el templo que Dios le dijo que tenía que construir, y él se paró frente a la montaña que le impedía construir bien el templo, y le dijo a la montaña: muévete, muévete. Y usted sabe que ya pasó. La montaña no se movió. Pero este hombre que conoce a Dios puso su fe en acción y dijo: ¿no te quieres mover? Yo tengo fe para moverte. Y trajo una maquinaria de esa amarilla que mueve montañas. Pero sabe, esa maquinaria amarilla no viene gratis, se necesitan recursos. Y la iglesia que pastorea respaldó su fe, contrataron la maquinaria amarilla, y la montaña ya no existe, pero el templo está de pie. Dele un aplauso fuerte al Señor. El positivismo no cambia nada, pero la fe activa cambia mi presente y me asegura sanidad para mi futuro. 2 años y medio después del accidente que sufrí, 2 años y medio padeciendo de ansiedad, de depresión, no fui diagnosticado, pero quienes me conocen y profesionalmente tienen la capacidad de ver lo que me sucedía en ese tiempo, pueden decir que yo sufrí de esa situación. Y nunca falté un domingo a este lugar. Siempre me paré a predicar la palabra en este lugar. Llegaba y me la pasaba llorando en mi oficina. Pero ¿sabe una cosa? No me negué a tener una fe activa. Me acuerdo que un día salí por esa puerta y dije esto: a ver hasta dónde nos va a dar el agua. Y pasaron 2 años y medio.
Y así como una mañana me levanté ansioso sin saber lo que me estaba sucediendo, 2 años y medio después de haber dedicado tiempo en este campo de batalla para ganarle al enemigo, que era mi propia mente, y lo que el enemigo Satanás quería contra mí, a través de la palabra de Dios y a través de la oración, me levanté y la ansiedad había desaparecido, la depresión se había ido. Alguno dirá: pastor, eso es demasiado tiempo. Pues tiempo es lo que tenemos sobre esta tierra, y mientras tengamos tiempo hay que buscar la sanidad que solamente encontramos en la fe activa. ¿Alguien está aquí? Pastor, dígame, ¿cuál fue la medicina? ¿Qué fue lo que usted tomó? Yo me acuerdo que mi esposa me dijo: no vas a tomar medicación, no, nada. Y yo dije: amén. Yo decía: amén. Y cada vez que quería llorar y cada vez que quería deprimirme, dejaba solo a mi esposa, a mis hijos, no los abandonaba, me iba a la sala en la casa, me postraba y lloraba delante de aquel que me podía sanar. Y sí, fue un tratamiento, fue un proceso de 2 años y medio. Y vuelvo y te digo, así como una mañana me levanté enfermo, una mañana me levanté y la enfermedad ya no estaba. Dele un aplauso fuerte al Señor. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y aquí va un consejo que quiero darte si tal vez estás pasando, tal vez de repente tú no estás en una situación tan grave como en la que yo estuve, pero no importa el nivel en el que te encuentres, aquí va este consejo de parte de Dios a través de mi vida. No trates de ignorar la situación, no vas a poder. No trates de ignorarla. O sea, como que tú dices: voy a poner el positivismo aquí como prioridad y no voy a pensar en eso. Te voy a decir algo: ahí va a estar el pensamiento atacándote como si fuera una persona hablándote y que te persigue todo el tiempo y que quiere que todo el tiempo estés pensando en eso. Por eso mi consejo es: no lo ignores. ¿Quiere hablar conmigo? Pues yo quiero que usted, que me quiere hablar, no estoy loco, tranquilo. En ese momento pensé que estaba loco, pero quiere hablar conmigo. Yo quiero presentarle a alguien que murió por mí en la cruz, que entregó su vida, que dejó todo en el cielo para venir a tomar mi lugar en la cruz. Yo quiero presentárselo. Se llama Jesús Cristo, mi Salvador. Por eso quiero reafirmar lo que el Señor ha venido diciéndonos: dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo? Resistan al diablo. ¿Y sabe qué va a pasar? Aunque el enemigo quiera estar ahí perturbándote durante 2 años y medio, como me pasó a mí, va a llegar un momento en donde se canse, porque sabe una cosa: el enemigo ya fue vencido por Cristo Jesús en la cruz. El mismo que tentó a Jesús en el desierto, el mismo que se le presentó a Jesús para tentarlo, y que Jesús, escúcheme, no con vanas repeticiones, ni con palabras humanas, sino con la palabra de Dios, venció al enemigo. En 3 ocasiones Jesús fue tentado, y en aquellas 3 ocasiones lo que hizo Jesús fue proclamar, declarar, decir lo que la palabra de Dios dice. Y cuando el enemigo quiso usar la palabra en contra del Señor Jesucristo, el tiro le salió por la culata y tuvo que salir huyendo. Dele un aplauso al Señor por eso. Porque Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo.
ven a Cristo. Ven a Cristo. Este es mi consejo, ven a Cristo y corta la raíz que te ha estado atando a la opresión mental. Ven a Cristo. Pastor, ¿cómo vengo a Cristo? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Hoy yo no me voy a congregar, hoy no voy a querer escuchar la palabra, hoy no me voy a levantar a orar. Si sabes que Cristo es quien te puede sanar, ven a Cristo. Mi hijo Ángel Emanuel tuvo un médico pediatra, el doctor Ricardo Cabra. Todavía existe ese médico. La gloria sea para Dios. Pero a nosotros, los médicos de la EPS, con el respeto que me merecen los médicos, me habían dicho a mí y a mi esposa que mi hijo Ángel Emanuel iba a sufrir de todo lo que mis padres, mis antepasados y yo habíamos sufrido, que él lo iba a sufrir. Pero este médico, cuando llegamos con él, sin saber lo que nosotros habíamos escuchado de los otros médicos, nos dice esto: su hijo no tiene por qué sufrir de las cosas que sufrieron sus antepasados, ni que ustedes sufrieron. Y yo dije, wow, estos son los médicos que necesitamos. Porque sí, pasamos por situaciones en esta tierra, pero lo que escuchamos hace la diferencia. Cuando alguien venga para decirte que no puedes, que lo único que te espera es la muerte, mira, por favor, busca otro diagnóstico. Busca la palabra de Dios que te dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se escucha es la palabra de Cristo, y en Cristo no hay muerte, no hay palabra de muerte. En Él solo hay palabra de vida. Alguien que diga gloria a Dios. Ven a Cristo. Porque si consideras que todo está perdido, que no encuentras salida, yo quiero poner en tu mano la llave que abre la puerta. Extienda su mano. Porque donde hubo desesperación, el Señor ahora pone esperanza. Mire este video. Siempre hubo una forma de escapar, pero nunca la vimos. Tiene que haber una manera de salir, tiene que haber una. No hay esperanza, no hay esperanza, no hay esperanza, no hay esperanza. Era yo. Ese era yo en la jaula. Ahora yo no entiendo. ¿Cuál es lo opuesto a la desesperación? No lo sé, yo... Esperanza. ¿Qué es eso? Nuestra forma de salir. Silencio. Solo un poco más y... ¡Sí, salimos! ¿Qué es lo contrario a la desesperación? Diga conmigo: esperanza. ¿Qué es lo contrario a la desesperación? Y esta llave está en tu corazón, está en tu nefesh, está en tu interior. Es una llave directa, es una llave profunda, porque la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 17, ¿cuántos me están escuchando?
no tan solo es un pasaje poético, no es simbólico. Y es que lamentablemente nosotros espiritualizamos las cosas y pensamos que todo en Cristo es simbólico, y no. Romanos 10:17 es un principio espiritual, es real, porque lo que escuchas con frecuencia moldea la fe que tienes. Cambié una frase y le puse así: dime a quién escuchas y te diré quién eres. ¿A quién estás escuchando? Cuando alguien llegaba a la casa de Smith Wigglesworth, cuando alguien llegaba a su casa con un periódico con las noticias del día, él le decía así: ¿a mi casa? ¿Quieres entrar a mi casa? Pues aquí a mi casa no entras con eso. Y es que lamentablemente lo que estamos escuchando constantemente son malas noticias, cuando Jesucristo nos dice que Él vino para revertir eso y para hacernos escuchar buenas noticias. Dígale que está a su lado: Jesucristo vino para darte buenas noticias. ¿Qué es lo primero que estás escuchando en casa? ¿Qué es lo primero que escuchas cuando te levantas? Le enseñé la semana pasada que lamentablemente cuando estamos rodeados de gente que no piensan conforme a la palabra, terminamos pensando como ellos. Números capítulo 11, el versículo 4, dice que gente de toda clase se había mezclado con los israelitas. Y ojo lo que dice aquí: esa gente solo pensaba en comer. ¿Y acaso es que ellos podían escuchar esos pensamientos sin que la gente que los rodeaba hablara? No, los israelitas escuchaban a esta gente pensar en solo comida, en solo darle gusto a los placeres. ¿Y cómo terminaron los israelitas? Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? Diga conmigo: Cristo es todo lo que yo necesito. Dígalo conmigo, diga: Cristo es todo lo que yo necesito. Ustedes allá afuera díganlo: Cristo es todo lo que yo necesito. Y le voy a repetir esto: lo que escuchas con frecuencia moldea la fe que tienes. Y es que hay gente que piensa: no tengo fe, pastor, y por eso no recibo lo que necesito, no tengo fe. Pero yo quiero cambiar esto en ti. Si tienes fe, pero has estado escuchando las voces incorrectas, ya has estado utilizando la fe incorrectamente. Si vas a utilizar tu fe, que la fe que el Señor puso en ti, que la medida que se te dio sea una fe activa para pensar en lo que dice la palabra. En esto pensad. Filipenses capítulo 4 versículo 8. A ver qué dice Filipenses capítulo 4 versículo 8. Se los prediqué hace casi un mes. ¿En qué debemos pensar? En todo lo honesto, en todo lo verdadero, en todo lo respetable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo digno de admiración, en todo lo que sea excelente o que merezca elogio, alabanza. Pero en este mes que les prediqué yo a ustedes, ¿cuántos han tenido pensamientos que están fuera de la palabra de Dios? ¿Saben por qué? Porque lamentablemente está tan taponados nuestros oídos espirituales y físicos con tanta mala noticia, que cuando vienen las buenas noticias no nos atrevemos a creer en ellas. ¿Y qué dice la Biblia?
Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Haga conmigo algo simbólico, pero sin hacerse daño. Trate de destaparse los oídos. Vamos, hágalo. Trate de destaparse los oídos. Y ahora ponga sus manos allí sobre su cabeza, cerca de los oídos. No se tape totalmente los oídos. Y diga conmigo: mis oídos son el terreno donde la semilla, que es la palabra de Dios, puede ser sembrada. Dígalo: para que baje a mi corazón y termine la palabra de Dios gobernando mi mente. Has estado escuchando las voces incorrectas. Porque, ojo a esto, si lo que escuchas moldea tu fe, imagínate lo que pasaría si empezaras a escuchar la palabra de Cristo. Pastor, es que yo necesito el adulterio, pastor. Pastor, es que yo necesito la fornicación. Pastor, yo necesito cometer pecado. Pastor, es una necesidad en mi cuerpo. El Señor dice: huye de las pasiones juveniles. ¿Están mal las pasiones juveniles? No. Pero cuando quieren dominarme para pecar, la cosa está mal. La cosa pinta mal. ¿Quieres un medicamento? Así que la fe viene por el oír, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Cómo así, pastor? Pues cuando venga la tentación, cuando venga el momento difícil, en vez de maldecir, usa tu boca para bendecir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Diga el débil. Diga conmigo: diga el débil. Diga el débil. Diga conmigo: diga el débil. Fuerte soy. Otra vez diga: diga el débil. Fuerte soy. Diga el débil. Fuerte soy. Porque a todos se nos van a presentar procesos, tentaciones. Pero es que mi boca no fue hecha para maldecir. Mi boca fue hecha, diga, para bendecir. Y entonces, ¿sabe qué va a pasar con las mentiras del enemigo? Van a desaparecer, como sucedió conmigo. Como sucedió conmigo. Pastor, yo tengo plata para pagar el mejor médico. El mejor médico, con el respeto que me merecen los médicos, porque nos han ayudado. Pero el mejor médico no te puede sanar como lo hace Jesucristo. La sanidad que Cristo hace en ti, la sanidad que la palabra de Dios hace en ti, es perdurable, es eterna, permanece para siempre. Porque así como Cristo permanece para siempre, su palabra permanece para siempre, y lo que Él hace por ti permanece para siempre. Ven a Cristo Jesús, Él sí te puede sanar. Y es que alguno dirá: pastor, con que yo me vea bien por fuera, pero mientras lo de adentro, mientras el interior esté mal, mientras mis pensamientos estén dominados por el no se puede, por el no lo vas a lograr, por el nadie te ama, no fuiste hecho para esto, mientras eso te gobierne, estarás esclavo y no conquistarás ni 2026 ni ningún año que venga por delante. ¿Alguien me está escuchando? No, y no me malinterprete. Debemos ser humildes, porque no nos merecemos nada de lo que tenemos. Yo tengo una esposa preciosa en lo espiritual, en lo físico. Es una mujer que ama a Dios más de lo que me ama a mí. Y eso es un privilegio, déjeme decirlo. Y no me lo merezco, pero le doy gracias a Dios porque lo tengo. Porque todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que puedo hacer, dígalo conmigo, se lo debo a Él. Y ahí va el aplauso fuerte para el Señor. Y es que, ojo a esto, oír la palabra es algo práctico, es algo real, y que cualquiera persona puede
disfrutar. Quiero presentarles a unos caballeros. El primero es Hugo Dyson. Si lo pones ahí, por favor. Henry Victor Dyson Dyson, conocido como Hugo Dyson, era un académico inglés, miembro de la tertulia de los Inklings. Era cristiano practicante. Y junto con J.R.R. Tolkien, convenció a C.S. Lewis para que se convirtiera a la fe cristiana. Ahora quiero presentarle precisamente a John Ronald Reuel Tolkien. A menudo citado como J.R.R. Tolkien, fue un escritor, poeta, filólogo, lingüista y profesor universitario británico, nacido en el estado libre de Orange, y es conocido principalmente por ser el autor de El Hobbit y El Señor de los Anillos. Antes de que miren algo que quiero presentarles de Lewis, Lewis tuvo una niñez que, según la historia, su vida cristiana infantil fue raquítica. Lo dicen sus historiadores. Una vida cristiana raquítica. ¿Alguien está aquí? De tal manera que cuando llegó a ese proceso de pasar de los G10 a los teens, no tenía la capacidad para permanecer en Cristo, porque su niñez había sido en Cristo totalmente raquítica. Pero en el proceso, mire, ya siendo un escritor, se encuentra con Hugo Dyson y con John Ronald Reuel Tolkien, y durante casi toda una noche no pudieron parar de hablar acerca de quién era Cristo. Hemos escuchado que Lewis era un ateo. En realidad él se dice que era un agnóstico. Creía supuestamente en Dios, pero quiero que escuche lo que él mismo le escribe en una carta a su amigo Arthur Grips. Quiero que miren esto. Dice: acabo de pasar de creer en Dios a creer definitivamente en Cristo, en el cristianismo. Mi larga conversación nocturna con Dyson y con Tolkien tuvo mucho que ver con eso. Si alguno de repente, con todo respeto lo digo, si alguno no me está entendiendo, quiero decirle que lo que sucedió aquel día con C.S. Lewis fue que dos personas que conocían a Cristo se lo presentaron, y él dejó de creer en un supuesto Dios y se convirtió verdaderamente a Cristo, y por lo tanto al cristianismo, porque sí, el cristianismo es bueno cuando Cristo está involucrado en el cristianismo. Dele un aplauso fuerte al Señor. Y ahí voy con esto otra vez. Dime a quién escuchas y te diré quién eres. Lo que hicieron estos hombres, eso fue fe activa. Y lo que hace ahora Lewis al hablar con Arthur es fe activa. Le está contando a otro: yo me convertí a Cristo, ¿por qué no te conviertes ahora tú también a Él? Pero hay algunos que son cristianos y que son cristianos que están escondidos, que nadie sepa que soy cristiano, porque me quitan su amistad. Jamás, escúchame, tendrás una amistad verdaderamente con Cristo mientras el resto del mundo no sepa que tú eres cristiano. Jamás tendrás la sanidad y la vida en éxito que el Señor quiere para ti mientras no conquistes ese miedo y lo saques de tu vida y le enseñes al mundo entero que seguir a Cristo es lo mejor que le puede pasar a una persona sobre esta tierra. Dele el aplauso fuerte a Él. Voy terminando. Y es que Romanos 10:17 nos inspira a reconstruir nuestra fe, a enfocar nuestros pensamientos y a transformar nuestras vidas. ¿Sabe qué hace escuchar la palabra? La palabra, cuando yo la escucho, me transforma desde adentro
hacia afuera. ¿Cómo dice Romanos 10:17? Diga conmigo, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe no nace por esfuerzo intelectual. No nace ni siquiera por tu propia voluntad, iglesia. La fe nace de lo que escuchas, de lo que se imprime en tu corazón, de lo que repites hasta que se vuelve una verdad dentro de ti. Pero no basta con conocer versículos. ¿Alguien está aquí? No basta con conocer versículos. Necesitas declararlos, necesitas decirlos, necesitas escucharlos, repetirlos hasta que esos versículos toquen tu alma de una manera constante. La fe no crece solamente cuando es leída. Yo tenía el concepto de que Luis había leído la Biblia y por eso se había convertido a Cristo. Pero cuando conozco la historia de que dos hombres muy estudiosos, con muchas carreras, con muchos títulos, le presentaron a Cristo antes que sus propias carreras, eso fue lo que hizo la diferencia en él. Porque la fe no viene solo por ser leída, la palabra de Dios. La fe viene cuando escuchamos el mensaje de Cristo. La palabra hay que proclamarla. ¿Alguien me está escuchando? Va a venir un proceso, iglesia. Miren, algunos van a tener que comprender que cuando el Señor dijo transformación 2026, era cierto. Porque van a venir procesos en donde necesitas la palabra de Cristo allí, repitiéndose en tu boca, con tu lengua, con tus cuerdas vocales que te dicen: sí puedo superar esta situación. Porque la palabra de Dios dice: diga el débil. ¿Sabía usted que nuestro cerebro cambia? Hay algunos estudiosos que dicen que cuando un niño nace, su cerebro está prácticamente como una carretera plana, lisa. Pero según, escuche esto, según va recibiendo repeticiones, por eso dicen los estudiosos que bendecir al bebé cuando está en el vientre de mamá es muy importante. Repetírselo y hacérselo sentir. No quiero utilizar mis testimonios, pero me toca usarlos. Mi abuela le dijo a mi señor papá, mi precioso papá, que bendijera a mi mamá para que el bebé que estaba adentro recibiera esa bendición. Y tengo que decir que gracias a Dios estoy aquí por un buen consejo, por un buen consejo. ¿Cuántos quisieran ver a sus hijos transformados, cambiados? Pues eso no se hace con cantaleta. ¿Alguien está aquí? Eso no se hace con cantaleta. En Deuteronomio capítulo 6, el Señor dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Alguien diga amén. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y me gusta como dice la Reina Valera en el versículo 7: y las repetirás a tus hijos. En la Nueva Versión Internacional dice: incúlcaselas continuamente a tus hijos.
Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Que la gente en tu casa, tus hijos, tu esposa, tu esposo pueda ver la palabra de Dios en todo lado. Háblales de la palabra de Dios, repíteles la palabra de Dios. ¿Quieres enseñarle a tu bebé? Enséñale la palabra de Dios. ¿Quieres que tu bebé se levante como una persona que ama a Dios? Enséñale al niño en su camino, y cuando se convierta en una persona adulta nunca se apartará de ese camino. Dele el aplauso fuerte al Señor. Y es que cuando usted bendice, cuando usted lanza la palabra de Dios, o cuando usted mismo dice la palabra de Dios, en su cerebro se forman caminos neuronales. ¿Sabes por qué estás atado a la pornografía? Porque ese es el camino que has estado caminando. ¿Sabe por qué estás atado a la maldición? Porque ese es el sendero que tú andas caminando. Ahora, mire para acá, en Deuteronomio 6, pero ya en el versículo 10, cuando usted declara la palabra, dice el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Esa es una tierra con ciudades grandes y prósperas, ojo aquí, que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que tú no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde eras esclavo. Póngase sobre sus pies. ¿Cuántos tienen sus agendas? Préstamelo un momentico. ¿Tienes tu agenda? ¿Tienes tu agenda? A ver, sácala. Y me imagino que si tienes la agenda, tienes un esfero porque estabas tomando nota. Hay algunos que lo llevaron, sí, pastor, yo, ni modos, para ponerlo así, para tener la puerta. No, esa agenda es para que tú escribas y durante la semana estés repitiéndote la palabra que recibiste en este lugar. ¿Me dicen amén? Cuando repites un pensamiento, cuando repites una palabra, algo en lo que crees, se crea un camino neuronal más fuerte. Pensamientos repetidos se vuelven automáticos. Ya no digo groserías, ya no digo maldiciones, ya no maldigo a mis hijos, ya no maldigo a mis padres. Ya no me quejo, ya no estoy esclavo de la queja. Porque cuando repito la palabra de Dios, se forma una ruta en mi cerebro que definitivamente termina creyendo en lo que yo estoy declarando. Cuando tú repites, soy amado por Dios, estás formando una ruta ahí en tu cerebro. Romanos 10:17 habla de fe activa, habla de un proceso real. Voy a preguntar, ¿cuántos en algún momento se enfermaron de algo, les dolió algo y de inmediato, médico Google, ¿por qué me duele la nalga en la parte de abajo a la derecha? ¿Y sabes qué te dice Google? Cáncer. ¿Y en el cerebro? ¿Sabes qué te dice Google? Lo mismo que de repente muchos médicos que no saben hablar con esperanza le están diciendo a la gente. ¿Por qué te preguntan a ti cuando entras a una cita médica de qué sufrieron sus padres? Porque si tú les dices, ellos sufrieron, mire, a mi abuelo le dio esto, a mi papá le sufrió de esto, y usted va a sufrir de lo mismo. Y por eso le está doliendo la nalga en la parte de abajo de la mano derecha.
¿Y sabe qué? Usted sale creyendo lo que escuchó. Deje de buscar en Google, comience a buscar. Deje de buscar la palabra que te trae desesperación y busca la palabra de Cristo. Deja de ser una semilla guardada y conviértete en el girasol que produce alegría. ¿Alguien está aquí? Escuchar la palabra con frecuencia cambia conexiones cerebrales, cambia respuestas emocionales y por lo tanto cambia conductas. Ojo a esto. Romanos 10:17 nos dice que escuchemos la palabra de Cristo hasta que se formen nuevos senderos dentro de nosotros. Escuchar, diga conmigo, escuchar, memorizar y practicar repetidamente. Fuerte, diga, la palabra de Dios es la caminata diaria que te transforma. Quiero que observe este video. Iglesia Aviva, tenemos un reto muy especial este año de transformación 2026 y es estudiar todos juntos la palabra de Dios. Hoy, 1 de febrero, iniciamos este reto como iglesia, permitiendo que la palabra de Dios transforme todo nuestro nefesh, espíritu, alma y cuerpo. La palabra declara en Josué capítulo 1, verso 8, estudia constantemente este libro de instrucciones. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Yo te invito a que en este momento tomes tu agenda y vamos a escribir y a tomar nota de cada capítulo que vamos a leer durante esta semana. El día de hoy, domingo 1 de febrero, vamos a iniciar leyendo el libro de Juan y vamos a leer todo el capítulo 1 de Juan. El día lunes vamos a leer Juan capítulo 2. El martes vamos a leer Juan capítulo 3. El miércoles vamos a leer Juan capítulo 4 y Salmos 101. El jueves vamos a leer Juan capítulo 5. El viernes Juan capítulo 6. El sábado Juan capítulo 7 y Proverbios 1. Y el próximo domingo nos encontramos aquí, unidos como familia, para seguir estudiando este precioso libro. No te olvides de algo. Ora al Espíritu Santo para que te dé dirección, para que sea Él revelando esta preciosa palabra a tu vida. Toma nota de cada cosa que Él te enseña y te revela. Y juntos podemos compartir cada semana lo que el Señor nos ha enseñado. A2000 EST, that's that OCOE. It's a war in the city, it's a war outside. We spread lies, it's a war in the mind. Let your kingdom come, let it fall right now. Let your kingdom come, let it fall. Y aquí termino. Ok, perfecto. Póngase sobre sus pies. ¿Alguien quisiera vivir sobre esta tierra con sanidad espiritual y física? Quisiera ver su hogar restaurado, a su familia, a sus hijos caminando de la mano del Señor. Pues escuche esto: si el Señor nos ha hecho promesa, en Números 23:19, la Biblia dice que Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer.
¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Déjeme decirle que los que piensan que Dios es injusto, los que han dicho ¿por qué esta situación? Y dicen Dios es injusto, cambien eso y comiencen a repetir esto que dice Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes y como lo siguen haciendo. Recita siempre, que nunca se aparte de tu boca. Repite siempre la palabra del Señor. ¿Alguien lo está recibiendo? Y aquí está la promesa: así prosperarás y tendrás éxito. Solo así entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si recitas, si no apartas de tu boca la palabra de Dios, y si la repites siempre, todo lo que hagas te saldrá bien. Dios no miente, Dios no es injusto. Ponga su mano sobre su corazón. Hoy estamos invitados a esta mesa y no vamos a tomar la cena como gente que anda arrastrada, gente que anda caída en medio del polvo o gente que anda en medio del muladar. No. Porque ¿sabes por qué te congregaste hoy? Y doy gracias a Dios por usted que se congrega, o incluso usted que estando en otra ciudad, usted que estando en otro país, en otra nación, ha decidido congregarse con nosotros y exaltar y adorar al Señor. ¿Sabes por qué nos congregamos? Porque el Señor nos levantó del polvo, nos alzó del muladar. Repítase eso, diga: el Señor me levantó del polvo. Diga: Él me alzó del muladar. Y dígalo conmigo: para hacerme sentar con los príncipes de su pueblo. Y con su mano sobre su corazón, dé gracias. Dé gracias por esta palabra. 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 Tal vez lo que se tardó para mí 2 años y medio, para usted tan solo será unos meses. O si logras confiar en el Señor por lo que te he predicado hoy, tan solo serán unos días, o tal vez en unas horas, o aún ahora mismo puedas recibir la sanidad que estás necesitando en lo espiritual y en lo físico. Y allí con tu mano sobre tu corazón, di conmigo: si el Hijo me libera, si el Hijo de Dios, dígalo fuerte, si el Hijo de Dios me libera, en verdad seré libre. Declárelo, diga: si el Hijo de Dios me libera, en verdad, dígalo fuerte, en verdad seré libre. Diga: si el Hijo de Dios me libera, en verdad seré libre. Diga: yo soy un amado de Dios. Diga: yo soy un amado de Dios. Diga: porque cuando nadie me amaba, Él entregó a su Hijo, a su único, para darlo en expiación por mí. Y diga: gracias, Señor. Diga: gracias. Diga: gracias. Diga: gracias. Y si te puedes rendir delante de la cruz, hazlo en este momento. Ríndete delante de la cruz. Ríndete delante de Jesús. Ríndete delante de Él que se sacrificó por ti y por mí. Jesús, mi Cristo, mi Salvador. Aleluya.